Hay lugares en el Mediterráneo que parecen vivir al margen del tiempo, espacios tan apartados que casi no necesitan ruido para imponer su presencia. Las islas Estrófades, en Grecia, pertenecen a ese pequeño grupo de territorios donde el silencio, el mar y la distancia construyen una atmósfera distinta, casi suspendida entre la historia y la naturaleza. Lejos de las rutas turísticas y protegidas por su fragilidad ecológica, estas islas no se muestran como un destino cualquiera, sino como un mundo cerrado que ha aprendido a mantenerse en equilibrio. Aquí todo parece hablar en voz baja, el viento recorre las rocas, las aves encuentran refugio en sus costas, y el antiguo monasterio de Megalo Estrofadi permanece como testigo de una soledad antigua en medio de un paisaje austero y poderoso. Las estrófades no impresionan por el exceso, sino por esa belleza discreta y profunda que solo revelan los lugares donde la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Los islotes de Estrófades, en Grecia, son uno de esos lugares que parecen haber sido escondidos del resto del mundo. Se encuentran en el mar Jónico, lejos de las rutas turísticas habituales, y precisamente ese aislamiento los ha mantenido casi fuera del alcance del público. Aquí no hay playas abarrotadas, complejos turísticos, ni paseos llenos de gente. En su lugar, solo hay mar, roca, viento y una naturaleza frágil y poco perturbada que se intenta proteger con cuidado. La principal razón por la que Estrófades permanece restringido es su delicado ecosistema. Estas islas tienen un gran valor para las aves, especialmente para las especies migratorias que las utilizan como un refugio seguro durante sus viajes. Aquí anidan aves marinas, sobre los acantilados vuelan gaviotas y pardelas, y en las aguas cercanas habita una vida marina muy rica. La presencia humana excesiva podría alterar este equilibrio natural, por eso el acceso está limitado. En lugares como este, la naturaleza importa más que la curiosidad, y el silencio no es solo una característica, forma parte de la protección del propio entorno, pero justamente ahí reside la belleza especial de Estrófades. Todo aquí parece austero, simple y profundamente majestuoso. El mar cambia constantemente, las rocas permanecen inmóviles y el antiguo monasterio de la isla de Megalo Estrofadi recuerda que el ser humano también intentó alguna vez asentarse en este mundo apartado. Sus muros, torres y celdas conservan una sensación de antigüedad y soledad que rara vez se encuentra hoy en día. La naturaleza aquí parece especialmente viva precisamente porque casi nadie la interrumpe. El viento marino trae sal, la vegetación baja se aferra al suelo pedregoso y la costa cambia constantemente bajo la fuerza de las olas y del tiempo. No es un lugar acogedor en el sentido habitual, pero posee una belleza profunda y primitiva. Da la impresión de que las islas existen no para el ser humano, sino por sí mismas, como un pequeño mundo cerrado en medio del mar. Estrófades no se perciben como un destino para el turismo masivo, sino como un espacio donde la naturaleza y la historia existen bajo sus propias reglas, y es precisamente eso lo que las hace tan especiales. No se revelan de inmediato, dejan una impresión de misterio, calma y una especie de distancia sagrada respecto al mundo. Si las miramos como narradores, Estrófades no son solo unas islas cerradas al público, sino un recordatorio de que todavía existen lugares en la Tierra donde el papel principal no lo ocupa el ser humano, sino la propia naturaleza, y por eso parecen tan raras, tan silenciosas y tan hermosas.
Y después de un lugar así, el viaje nos lleva a otro espacio donde la naturaleza también ha sabido conservar su protagonismo. La diferencia está en que aquí el paisaje no se siente como un secreto absoluto, sino como una presencia viva que se renueva con cada estación, con cada oleaje y con cada regreso de las aves. En ambos casos, sin embargo, la idea es la misma. Existen territorios donde el ser humano no manda, sino que aprende a mirar con respeto. La isla de Skomer, en el Reino Unido, es uno de esos lugares que parecen haber sido apartados del resto del mundo. Situada frente a la costa de Gales, lejos de las rutas turísticas más frecuentes, ha conservado durante mucho tiempo su carácter salvaje y casi intacto. Aquí no hay complejos hoteleros, ni playas abarrotadas, ni el ruido constante de los destinos más conocidos. En su lugar, solo hay mar, acantilados, viento y una naturaleza que sigue viviendo a su propio ritmo. Skomer es especialmente conocida por su riqueza natural y por la enorme cantidad de aves marinas que la habitan. Cada primavera y verano, miles de frailecillos, pardelas, alcas y otras especies regresan a la isla para anidar, convirtiéndola en uno de los lugares más importantes para la fauna marina de esta parte del mundo. También es hogar de focas grises y de una gran variedad de plantas silvestres, lo que refuerza todavía más la sensación de estar ante un espacio muy frágil y valioso. Precisamente por eso, el acceso a la isla está limitado y su visita se organiza con mucho cuidado. No es un lugar pensado para el turismo masivo, sino para proteger un ecosistema delicado que depende del silencio, la distancia y la poca intervención humana. Esa restricción no le quita belleza, al contrario, la hace más especial. Skomer parece existir en una escala distinta, como si el tiempo allí transcurriera más despacio que en el resto del mundo. El paisaje de la isla tiene una fuerza muy particular. Los prados verdes se abren hacia el mar, los senderos recorren colinas suaves y las aves llenan el cielo con movimiento constante. Todo en Skomer transmite una mezcla de sencillez y grandeza, como si la isla no necesitara nada más para impresionar. La presencia del océano, siempre cercano, le da al lugar un aire de aislamiento que resulta casi poético. También hay huellas de la historia humana, aunque hoy parezcan pequeñas frente a la magnitud de la naturaleza. Restos antiguos, antiguas construcciones y rastros de vida pasada recuerdan que alguna vez el ser humano también intentó formar parte de este paisaje. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue la naturaleza la que recuperó el protagonismo, y quizá por eso Skomer deja una impresión tan profunda, porque no parece una isla dominada por el hombre, sino un mundo propio, más antiguo y más silencioso. Skomer no se revela de inmediato, hay que observarla con calma para entender su belleza, y justamente en eso reside su encanto, en ser un lugar apartado, sereno y profundamente vivo, donde la naturaleza sigue ocupando el centro de todo. Entre una isla y otra, el Mediterráneo y los mares cercanos nos recuerdan que el silencio también puede tener formas distintas. A veces se manifiesta en un monasterio aislado, otras en una costa sin multitudes, otras en un horizonte donde apenas se distinguen el agua y el cielo. Y en esa variedad de silencios está una de las grandes fuerzas de estos lugares. No son vacíos, sino espacios donde la vida sigue ocurriendo sin necesidad de alzar la voz. La
La isla de Tekeli, en Rumanía, es uno de esos lugares que parecen estar al margen del mundo. Alejada del ruido cotidiano y rodeada de agua, transmite desde el primer momento una sensación de distancia, silencio y calma poco común. No es un lugar conocido por el turismo masivo, y precisamente por eso conserva ese aire especial de espacio intacto, casi secreto, como si hubiera quedado fuera del tiempo. Aquí no hay grandes multitudes, ni complejos hoteleros, ni ese movimiento constante que convierte tantos destinos populares en lugares parecidos entre sí. En su lugar, Tekeli ofrece paisaje, viento, agua y una naturaleza que todavía sigue sus propias reglas. En las orillas se puede imaginar vegetación costera baja, adaptada al viento y a la humedad salina, y en el agua o cerca de la costa, aves que eligen estos rincones tranquilos para descansar o buscar alimento. Todo aquí parece más lento y más sereno, como si la isla existiera para recordarnos que todavía quedan lugares donde el tiempo no tiene tanto poder como en otros sitios. Lo que hace especial a Tekeli no es solo su apariencia, sino también la atmósfera que transmite. No necesita grandes gestos para impresionar. Su belleza no se revela de inmediato, sino poco a poco, a medida que uno la observa con más atención. En su aislamiento, hay algo que la vuelve más interesante, más íntima y más difícil de olvidar. Esa combinación de sencillez, silencio y vida natural es precisamente lo que da a lugares como este un encanto tan particular. En Tekeli, el silencio no es una ausencia, sino una presencia. Se siente en el movimiento del agua, en la quietud del entorno y en la forma en que el paisaje parece permanecer fiel a sí mismo. No es un lugar para las prisas ni para el ruido, es un espacio que invita a mirar con calma, a respirar despacio y a dejar que la naturaleza marque su propio ritmo. También hay en esta isla una sensación de lejanía que la vuelve casi simbólica. Tekeli no intenta encajar en las rutas habituales ni formar parte de las postales más conocidas. Más bien da la impresión de ser un refugio natural, un pequeño mundo aparte donde la tierra, el agua, las plantas y los animales existen sin necesidad de una intervención humana excesiva. La ausencia de artificio, de ruido y de exceso le da una fuerza especial, porque allí todo parece más auténtico. Quizá por eso Tekeli funciona tan bien en un relato sobre lugares ocultos o aislados. No es solo una isla bonita, es un espacio en el que todavía se conservan la pureza, la tranquilidad y la vida salvaje, algo cada vez más difícil de encontrar, y ahí reside su encanto, en ser un lugar discreto, sereno y profundamente propio, donde la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Más adelante, cuando el paisaje se vuelve más húmedo, más verde y más atlántico, la sensación cambia, pero no desaparece. Seguimos ante territorios donde la fragilidad del ecosistema exige cuidado, donde cada especie, cada bosque y cada costa forman parte de un equilibrio delicado. El continente y sus islas nos enseñan la misma lección con distintas voces. Proteger la naturaleza no es un gesto opcional, sino una forma de preservar la memoria viva del planeta. Las zonas Natura 2000 de las Azores, en Portugal, son uno de esos lugares que parecen haber quedado al margen del resto del mundo. Dispersas en medio del Atlántico, lejos de las rutas más transitadas, estas áreas protegidas conservan un paisaje de una belleza tranquila y poderosa. Aquí no dominan las grandes infraestructuras ni el ruido del turismo masivo. En su lugar hay acantilados, bosques húmedos, laderas cubiertas de vegetación y un mar que rodea todo con una sensación constante
viene de distancia y aislamiento. Lo que hace tan especiales a estas zonas no es solo su aspecto, sino la riqueza biológica que albergan. En las Azores se conservan fragmentos de laurisilva, un tipo de bosque húmedo de origen muy antiguo, considerado uno de los ecosistemas más valiosos de la región macaronésica. Allí crecen especies endémicas y protegidas como el cedro das Azores, Juniperus brevifolia, el pau branco, Piconia azorica y el urce, Erica azorica, plantas que forman parte de un paisaje vegetal único y profundamente ligado al clima húmedo de las islas. La fauna también refleja ese carácter singular. Entre las especies más emblemáticas está el camachuelo de las Azores, o priolo, Pirrula murina, una ave endémica y muy amenazada que depende precisamente de los bosques nativos para sobrevivir. En el archipiélago también vive el murciélago de las Azores, Nyctalus azoreum, otra especie endémica, además de numerosas aves marinas como la pardela cenicienta y otros pájaros que utilizan estas islas como lugar de paso o de nidificación. En el mar que rodea el archipiélago, la vida es igualmente abundante, con cetáceos, peces y otros animales que encuentran aquí aguas ricas y relativamente bien conservadas. Precisamente por eso, Natura 2000 tiene aquí una importancia enorme. Estas zonas no existen solo para proteger el paisaje, sino para mantener un equilibrio ecológico muy frágil, donde cada especie cumple un papel concreto. La combinación de bosques nativos, laderas húmedas, zonas costeras y áreas marinas crea un mosaico natural que aún conserva una parte esencial de la identidad de las Azores. Las Azores no se perciben como un destino cualquiera, sino como un territorio donde la naturaleza sigue teniendo un peso real y visible. Y es justamente eso lo que hace que estas zonas Natura 2000 resulten tan valiosas. No son solo lugares bonitos, sino refugios vivos de flora y fauna endémicas, conservados con cuidado para que ese mundo insular siga existiendo. Y cuando el viaje se acerca a los extremos del norte, la experiencia se vuelve todavía más sobria. Allí el hielo, el viento y la distancia crean otra clase de belleza, una belleza más austera, más silenciosa y más exigente. Es el mismo mensaje en otra latitud. Cuanto más frágil es el lugar, más evidente se vuelve que la presencia humana debe aprender a ser discreta. Los espacios protegidos de Svalbard, en Noruega, son lugares donde el Ártico se muestra sin adornos. Aquí no hay la suavidad de los paisajes turísticos, ni la sensación de un territorio hecho para ser visitado con prisa. Todo es más duro, más silencioso y más extremo. El mar helado, la tierra pedregosa, las laderas cubiertas de musgo y líquenes, y la inmensidad del norte forman un paisaje que parece existir al margen del tiempo. Lo más valioso de estas zonas es que conservan una naturaleza ártica casi intacta. Durante el breve verano, cuando la luz vuelve y las temperaturas suben apenas un poco, la tundra cobra vida. Aparecen plantas bajas, pequeños arbustos, musgos y flores adaptadas a sobrevivir en condiciones muy severas. Todo crece despacio, con esfuerzo, como si la propia tierra quisiera ahorrar energía en un clima tan duro. Esa fragilidad convierte cada detalle del paisaje en algo importante, porque aquí nada sobra y todo tiene un papel. La fauna de Svalbard también hace que estas áreas sean especialmente singulares. En las costas pueden verse morsas, focas y numerosas aves marinas, mientras que en el interior del archipiélago viven renos de Svalbard y zorros árticos. El animal más emblemático sigue siendo el oso polar, una presencia poderosa que simboliza por completo la vida en el extremo norte. Pero más allá de esa imagen tan conocida, Svalbard alberga un equilibrio mucho más delicado. Aves que anidan en
acantilados, mamíferos que dependen del hielo marino y especies que necesitan enormes espacios tranquilos para sobrevivir. Por eso estos territorios protegidos son tan importantes. No solo resguardan paisajes, sino también una red viva de relaciones entre clima, suelo, vegetación y animales. Lo que más impresiona de Svalbard no es solo su flora y su fauna, sino la sensación que deja el lugar. La quietud allí no es vacía, sino profunda. Se siente en el viento, en la distancia entre un punto y otro, en la manera en que el horizonte parece no terminar nunca. Incluso cuando el sol ilumina la tundra o el hielo refleja una luz azulada, el entorno conserva algo solemne, casi austero. Es un tipo de belleza que no busca agradar de inmediato, sino quedarse en la memoria como una impresión lenta y poderosa. Los espacios protegidos de Svalbard no se perciben como destinos convencionales, sino como recordatorios de que todavía existen lugares donde la naturaleza sigue marcando las reglas. Allí el ser humano no domina el paisaje, apenas lo contempla, y quizá por eso estas zonas resultan tan especiales, porque muestran un mundo donde el hielo, el viento, las plantas y los animales siguen formando parte de un equilibrio frágil, silencioso y extraordinariamente valioso. Quizá lo más importante de todos estos lugares no sea solo que estén aislados, protegidos o poco visitados, sino lo que representan en un sentido más profundo, la prueba de que todavía existen rincones del mundo donde la naturaleza no ha sido completamente absorbida por la costumbre humana. En tiempos en los que casi todo parece medido por la accesibilidad, el turismo o la utilidad, estos espacios recuerdan algo esencial. Hay territorios que no existen para ser consumidos, sino para ser comprendidos, no para ser dominados, sino para ser respetados. Y tal vez ahí resida su mayor valor espiritual y ecológico, porque nos obligan a aceptar que el mundo sigue siendo más grande que nuestra prisa, más antiguo que nuestra presencia y más delicado de lo que solemos admitir. Y al final, lugares como este nos recuerdan algo muy simple. La naturaleza es hermosa, pero también frágil. No está aquí para ser dominada, sino para ser respetada. Por eso, cuando miramos estos paisajes, también deberíamos recordar la importancia de cuidarlos, protegerlos y ser siempre prudentes con el mundo natural que todavía nos queda.